Seguimos con las doctrinas principales de la Biblia y en este día, o en este video, le quiero hablar de la doctrina de la redención. En la década del 60-70 del siglo pasado, la palabra redención o redimir o rescatar era usada por los revolucionarios. Ellos tenían la intención de rescatar las tierras del poder capitalista. Cuando tomaron a Cuba dijeron que ellos eran la esperanza de América irredenta. Pero en realidad el que tiene que rescatar las tierras es Dios. Y rescatar las tierras de territorios donde está el maligno es fundamental para Dios, porque allí en ese lugar que no existe Dios, que no está el reino de Dios, entonces hay violencia, inseguridad, engaño, idolatría, inmoralidad. Cuando Dios rescata a los seres humanos de esa manera de vivir, también rescata ese territorio e impone el reino de Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No sé cuál es la crianza que has tenido, si tus padres han sido ateos, malos o buenos, pero quizás no tuvieron el conocimiento necesario de Dios para poder enseñarte a ti acerca de la grandeza de Dios. Pedro dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres, que también puede ser nuestros antepasados. Pero quiero aclararte que hayan sido lo que hayan sido tus padres o tu madre, debes honrarlo o honrarla y reconozcamos que hicieron lo que pudieron. Ahora tenemos la probabilidad de salir de la vana manera de vivir, es decir, vacía, sin propósito, sin un motivo que nos haga sentir bien. La sangre preciosa de Cristo, del Mesías, que tiene poder y más valor que la plata y el oro, puede sacarnos y rescatarnos del poder del pecado. También en ese tiempo había familias con buena posición económica y tenían esclavos, pero si alguien pagaba su rescate con plata o con oro, quedaba en libertad. Y a veces esa familia que lo compraba lo llevaba, pero a veces lo dejaba libre. Y esa persona al estar viviendo en esclavitud por muchos años no sabía qué hacer después con su libertad. Jesús nos compró con su sangre del poder del pecado y nos hace ahora que seamos siervos de Él. Lo tenemos como amo a Jesús para que nos pueda guiar en esta vida. También el texto dice que nos sacó, nos rescató del pecado con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y esto nos lleva a la Pascua judía. Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto y estuvo allí como esclavo durante 430 años. Jesús nos rescató de la esclavitud y que nos sometió al maligno y al pecado para reintegrarnos otra vez a la sociedad libres. En 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. El verdadero Dios, que es Jesús, está a la diestra de Dios para interceder por nosotros, y Él puede cambiar todo en nuestras vidas. Él es el único mediador que existe entre Dios y la humanidad. No hay otra persona que pueda ser de mediador. Él nos rescató para que nosotros podamos estar libres y poder decir sí a las cosas buenas y no a las cosas malas. No hay otra manera de llegar a Dios si no es por medio de Jesús. Podemos entrar ahora, inclusive allá en la presencia misma, en el cielo, donde está Dios a través de Jesucristo. Segunda de Pedro 2.1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructores y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina.
Pedro nos advierte que el pueblo de Israel tuvo falsos profetas que hicieron que esas personas se desviaran totalmente del camino de Dios. Eran aduladores y fingían bondad, pero en realidad lo que querían eran los bienes de aquellas personas que engañaban. También los falsos maestros logran entrar a veces en la vida de un ser humano y la intención de esos falsos maestros es sacarle los bienes, no darle salvación como la da o el rescate que da Jesús. El verdadero profeta, cuando era levantado en el pueblo de Israel, era porque estaba desviado de los caminos de Dios. Los falsos maestros van a introducir herejía, es decir, van a introducir enseñanzas a la cual no son las que enseñan la Biblia, van a desfigurar las doctrinas fundamentales y entonces la persona va a seguir engañada en el pecado. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para ser otra vez el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. El que es rescatado por Jesús, ahora tiene a Jesús como Padre y tiene todo el derecho a pedirle lo que necesita. El pecado sumió al ser humano en temores que paralizan. El Espíritu Santo que está en el creyente hace que uno quede libre de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte, que a veces el temor a la muerte nos hace caer en pánico. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Cuando estemos con Jesús en la segunda venida, todos los redimidos por su sangre, viviremos eternamente con Él, donde no existirá la enfermedad, el dolor ni la muerte. Vale la pena ser rescatado por Jesús. Hay un futuro glorioso. Dios le bendiga.